poco del tema de lo que es una conexión de VPN sitio a sitio, site to site, LAN to LAN, como sea, ¿verdad? Esos tres o esos nombres se les da por lo general. Antes de comenzar, eh, ahí les subí, ¿verdad? Lo que es del proyecto, la rúbrica o el formato, los requerimientos. Sí, por favor avancen esta semana porque yo sé que van de vacaciones y no van a querer, ¿verdad?, ni ver esas diapositivas, esos proyectos. Pero entonces, no dejen para última hora, traten de avanzar esta semana. Si tienen dudas, háganlas, por favor, para poder aclararlas. ¿Qué más? Mañana ahí les mandé, ¿verdad?, que no hay clases. Me confirmó el ingeniero Palma que se suspenden las actividades académicas. Por lo tanto, ¿verdad?, nos veríamos hasta el jueves. Lo otro que les quería comunicar, el examen, lo que van a hacer reposición, que me han mandado correo, sería para después de Semana Santa, después de las exposiciones, vamos a definir un día. Sería entre sábado, el sábado más seguro, ¿verdad? Porque no nos quedaría tiempo. Yo tendría que revisar ese mismo sábado y el domingo, ¿verdad? Para tener las notas ya, porque ya se termina el periodo, ¿verdad?, para la próxima semana. Y tendría que hacer la parte de la revisión de los proyectos, los informes, para asignarles el puntaje. Entonces sería tentativamente para después de exposiciones, para que les dé más tiempo de estudiar unidad 1 o unidad 2. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver, que me escapa. Creo que solamente. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla. Ok. A ver si se ve acá. Este tema, jóvenes, de la VPN sitio a sitio, se usa bastante, ¿verdad?, en las instituciones, en las empresas. Me confirman si ven la pantalla, sale un pequeño diagrama. Por favor, ¿me confirman? Sí, se ve. Ok. Entonces, esto se utiliza, jóvenes, para intercambiar información. Las empresas, por lo general, las instituciones, ellas intercambian, tienen conexiones punto a punto para intercambiar información, ¿verdad? Ejemplo de ello, los bancos. Por ejemplo, los bancos, por lo general, tienen interconexiones entre ellos porque tienen algún servicio que comparten de sus transacciones en línea, cosas así, ¿verdad? O por lo general, vaya poniendo otro ejemplo, los bancos tienen conexiones con la N, con el SANA, tienen conexiones con el registro por si quieren consultar las bases de datos de los registros de las personas, tienen conexiones con toda la parte de pago, ¿verdad? Con las instituciones educativas, ¿con qué más? Con las empresas, ¿verdad?, que pagan a sus empleados. Todo eso son tipos de conexiones que las instituciones necesitan, ¿verdad? En este caso, en mi trabajo, pues todos los bancos, absolutamente todos los bancos recaudan impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al recaudar impuestos ellos cobran comisión. Entonces, obligatoriamente ellos tienen que tener una conexión a través de datos o a través de internet con el SAR, ¿verdad? Entonces, se tiene por sí o sí una conexión con casi todos los bancos y con otras instituciones, con CEFIN para pagos de planillas, ¿verdad? Con, digamos, con el IP, con
el RNP, ¿verdad? ¿Con qué más? Con los proveedores, obviamente, pero así punto a punto, por lo general, con las instituciones, ¿verdad? Entonces, eso lo garantiza, jóvenes, que vamos a tener privacidad punto a punto entre, digamos, la institución donde laboramos con las demás instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos lo que son los túneles GRE, que por sí solos no tienen seguridad, no tienen ese blindaje, ¿verdad? A través de una red no segura como lo es Internet. Entonces, no nos brindan esa capacidad, ¿verdad? Esa seguridad que nos brinda la VPN Site-to-Site, ¿verdad? En este caso, ya VPN incluye lo que es la seguridad IPsec, ¿verdad? Como lo veíamos en la VPN acceso que configuramos, que ya incluía los parámetros de seguridad, de encriptación, los grupos Diffie-Hellman, el intercambio de llaves. Entonces, esto es algo parecido, ¿verdad? Tenemos lo que es la VPN IPsec, tenemos el túnel y tenemos dentro de eso, todas esas capas, tenemos los paquetes que viajan a través de la red. En este caso, esta red 1.0 de este lado se comunica con esta red 10.0 de este lado para conocer este servidor. ¿A través de qué? Del internet, ¿verdad? Que pueden ser 100, 200, 50, 20 equipos que hay acá intermedios, pero una vez llegando de un origen a un destino, conociendo el camino, ellos establecen lo que es el túnel, ¿verdad? Y a través de ciertas configuraciones se le hace la parte de IPsec para que haya seguridad, los paquetes viajen encapsulados, encriptados, y de esta manera tengamos una conexión directa con seguridad, ¿verdad? Con mayor grado de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué idioma hablamos con estas instituciones? Bueno, existen formatos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que existan diferentes, las instituciones arman sus formatos bien bonitos. Este es uno general de VPN. ¿Y qué es lo que nos pide acá o qué es lo que vamos a requerir? Este es un formato, digamos, hay un acuerdo de un banco con otro ente o una empresa con otra empresa y le dice, vamos a intercambiar información de nuestros usuarios o la base de datos para tal y tal cruce de información. Entonces vienen y le dicen, ok, mándame el formato con los datos que vamos a configurar y estos tienen que coincidir, ¿verdad? De un lado como del otro, excepto el tipo de dispositivo, porque no todas las empresas van a utilizar el mismo dispositivo, ¿verdad? El mismo firewall. Ojo, esto se puede hacer de router a router, que no es tan seguro, y se puede hacer de firewall a firewall, indistintamente de las marcas que utilicen, porque son estándares. Entonces, ¿qué le va a poner acá? Una pequeña introducción, la presente ficha de relevamiento de información. Está orientada, ¿verdad?, a la conexión vía VPN, Virtual Private Network, entre instituciones o empresas, entre la institución tal o la empresa tal y un socio o negocio, el banco, operador, institución gubernamental. Entonces, aquí iría con la empresa o la institución que estamos o queremos establecer la comunicación. Con quien se establezca formalmente un convenio de intercambio de información que sustente la acción tanto a nivel normativo como técnicamente, pudiendo ser este enlace vía internet, canal de fibra óptica arrendado a un ISP o mediante un canal de fibra oscura. Entonces el canal de internet lo hacen a través de las públicas que usted tiene configurado en su salida, ¿verdad?, en su firewall. A través de un canal de fibra óptica arrendado, esto se refiere, ¿verdad?, a un canal de datos, no de internet, ¿verdad?, de datos que el ISP le alquiló o le arrenda, y a través de ese canal de datos se crea lo que es el punto a punto, ya sea por capa 3 o por capa 2, ¿verdad? Y el último, una fibra oscura, eso refiere a que usted le va a arrendar o le va a alquilar a un ISP una fibra dedicada. O sea que yo estoy acá, digamos, en mi casa y voy a conectarme con, digamos, con Dimas allá en su casa. Entonces vamos a contratar una fibra oscura
directa, ¿verdad? Que no haya nadie más en esa fibra, solamente Dimas y yo, ¿verdad? Entonces ahí se crea una conexión directa por un canal dedicado a través de una fibra oscura. O sea que nadie más va a saber y nadie más va a pasar tráfico por esa fibra. ¿Okay? Obviamente es más caro, ¿verdad? Por lo general se hace por un enlace de datos o ya por el servicio de internet que uno ya tiene contratado, ¿verdad? O sea, no necesita. Pero esto, si lo hacen por internet, se va a ver afectado por el tráfico de los usuarios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace por internet. Dentro de la información general que se necesita, ¿verdad? El nombre de la institución que va a solicitar y el nombre de la otra institución con la que se va a establecer, ¿verdad? De caso, digamos, vamos a poner Banco Occidente con Banco La FISA, etc. La IP address o el PIR, jóvenes, se refiere a la IP pública o a la IP que está dentro de la interfaz. Si es de datos, la IP que tiene la interfaz y de internet, la IP con la que sale al exterior, con la cual va a establecer la conexión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo este diagramita. Entonces acá tengo configurado IGRP. Obviamente, si se hace por un canal de internet, esto va a ser BGP, ¿verdad? Todo esto va a ser internet. Pero, pues, digamos, este sería nuestro ICP y acá está el camino. Entonces, la IP, igual que el mismo principio que el túnel, va a ser esta IP, ya sea pública o un canal de datos, una IP privada, y esta acá, ¿verdad? Entonces, entre estas dos IP, configuraríamos lo que es el túnel. Entonces, esa información es la que nos pide acá, en el formato. Los dos peers, ¿verdad? Con lo que aquí es un IP, acá la del destino. El dispositivo es importante, jóvenes, saberlo, porque a la hora de resolución de problemas, jóvenes, mire, una vez me estuve casi un mes, jóvenes, en mentirle, porque la otra institución tenía un FortiGate y nosotros teníamos un ASA Cisco, y contra esos FortiGate es un dolor de cabeza, ¿verdad? Una que la chava o institución con la que estábamos trabajando y nos costó, ¿verdad? Un mundo poder encontrar cuál era el error. Entonces, acá es bien importante. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo el modelo que tiene, yo le puedo ayudar, puedo investigar, ¿verdad? En base al tipo de error que me da, buscar las configuraciones que pueden establecer en ese equipo contra el equipo que yo tengo. Las versiones igual es muy importante porque de acuerdo a las versiones cambian los comandos, ¿verdad? En algunos dispositivos. Esto también, los nombres de los contactos de ambos sitios, de ambas instituciones, empresas, los emails, los teléfonos. ¿Por qué? Porque a la hora de entablar o intercambiar información se hace por esos medios. ¿Okay? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, acá ya viene la fase, ¿verdad? O la parte de la configuración ya lógica que vamos a hacer dentro de los equipos firewall o router, ¿verdad? Entonces, para una VPN sitio a sitio necesitamos dos fases. La fase 1, que es donde definimos las políticas de autenticación, el pre-share key, la encriptación, que en este caso se puede usar IQ1, versión 1, digamos 1, o IQ versión 2. Obviamente, jóvenes, estos datos tienen que coincidir. Acá define una llave precompartida, pre-share key, va a ser el mismo acá. El tipo de X va a ser el mismo. El Diffie-Hellman va a ser el mismo. Puede usar 2, 5, 14, dependiendo del firewall. La encriptación, miren, va a ser la misma. El chat puede ser 1, puede ser 256, va a ser el mismo. El tipo de modo, ¿verdad? Ya sea main o agresivo, por lo general se utiliza agresivo main para que no haga la negociación automática. El tiempo de vida del intento de conexión o la conexión en sí. La encapsulación, ¿verdad? A través de SP o H.
Todos estos parámetros, jóvenes, los vimos en lo que era el IPsec, ¿verdad? Ahí tiene la tablita o la gráfica para qué sirve cada uno, ¿verdad? La parte de autenticación, si ustedes fijan, acá ya entra en la fase 2, ¿verdad? Acá configuramos el pre-cherry key, la parte de encriptación, el Diffie-Hellman, el algoritmo Hatch, y acá ya vamos a la parte de encriptación, la parte de autenticación, miren, en la fase 2. Entonces, todos esos datos son importantes. Sí, como no menos importante, la parte de las reglas, ¿verdad? De acceso. ¿Qué definimos acá, jóvenes? Definimos las IP origen y destino, pero ya las locales, ¿verdad? Allá arriba nos pedía IP origen y destino, pero son los peers de conexión, ¿verdad? O sea, la WAN, digamos, en este caso. Y acá son los hosts internos que van a... Le podemos establecer de lo que quieran compartir, ¿verdad? O de las restricciones que quieran abordar, ¿verdad? En este caso. Entonces, es bien importante esto, ¿por qué? Porque hay una parte donde se crean las ACLs y a ese tráfico se le denomina tráfico interesante de ambos lados, ¿verdad? Entonces, todo lo que haga match con esa ACL se va a permitir o se va a denegar o se va a restringir a través de un puerto. Entonces, es bien importante que tengamos claro esto. ¿Qué pasa? Si esto no coincide o hay un desfase en un parámetro de estos jóvenes, eso es bien complicado hallar cuál es el error, ¿verdad? Entonces, debemos de estar bien seguros si es compatible con el dispositivo que estamos entablando la VPN, etcétera, ¿verdad? Porque a la hora de hacer troubleshooting en esta parte de la VPN es bien tedioso, ¿verdad? Son comandos bien complejos, tenemos que ver una cantidad de logs exagerados. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, así rápido. Como mañana no tenemos clases, haríamos el ejemplo de estos jóvenes el día jueves, ¿verdad? Porque es un poco largo los comandos y para que veamos ahí cómo funciona. Entonces, lo que les voy a mostrar es que a nivel de ASA, ¿verdad? Lo podemos hacer de dos maneras, ¿verdad? La gráfica y la... Nosotros lo vamos a hacer en los routers porque no tenemos gráfico aquí en interfaz de usuario, aquí en Packet Tracer, en los routers. Lo vamos a hacer a nivel de comando, ¿verdad? Para que conozcan las dos partes. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar, si me permiten, conectar a la VPN para ver si me logro conectar a mi PC. A nivel de sencillo, ¿verdad? A nivel de interfaz gráfica. O sea, ¿por qué? Porque ahí ya se hace más rápido todo. Vamos a ver. Ahí está. Estoy conectando. No necesito. Ok. Ok, esto sería un ejemplo. Permítame. No, no me deja pasar. Permítame. Esto sería un ejemplo, jóvenes, de la interfaz gráfica, ¿verdad? De un ASA. Acá podemos encontrar diferentes menús. Podemos también simular en Packet Tracer la parte de captura de paquetes o un escenario, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos encontrar Packet Tracer que nos permite simular, ¿verdad? De las fases internas a las externas, un escenario, ¿verdad? Entonces también viene integrado ahí. Podemos hacer simulaciones.
También podemos crear o monitorear, ¿verdad? Las VPN que tengamos. Acá podemos crear, aquí donde les quiero mostrar el login. Mire, si ustedes fijan acá, todo esto es un log que están pasando, mire, en tiempo real. O sea, son una gran cantidad. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver, o la manera de filtrar, ¿verdad? Estos datos. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, entonces, por ejemplo, yo estoy conectado vía VPN, entonces yo vengo y me dice un usuario, fíjese que tengo un problema con mi VPN, entonces le digo yo, ok, bríndeme o sea, que me diga que no se puede conectar, en este caso yo estoy conectado. Entonces, le digo yo, primero una técnica que he aprendido, ¿verdad? Bríndeme su IP pública. ¿Por qué? Porque la IP pública, como es por internet, es la que va a hacer los intentos de conexión hacia nuestro firewall. Entonces, ¿qué va a pasar? Y llamar su IP pública, en este caso voy a buscar la mía para ponerla ahí en el log. Entonces, esta es la que me está dando mi proveedor. Perdón. No me copió. Vamos a ver. Vamos a escribir. 138, 94, 120, 194. ¿Ok? Entonces ahí me va a mostrar ya filtrado, miren, solo los logs y manera de poder. Entonces, si a mí me diera error, por ejemplo, vamos a hacer con otro programa, voy a generar otra conexión y me debería de dar error. Vamos a ver. Acá no me está dejando la otra conexión, pero esa sería la manera de filtrar, ¿verdad? Y empezar a ver todo el tráfico que estamos generando de esa IP, ¿verdad? Entonces, si yo le quito el filtro, mire, debería bueno, acá no me está, ahí está, ¿ves? Todo esto, ¿verdad? Es el tráfico que estamos viendo en tiempo real, ¿verdad? De todo lo que está pasando. En este caso no hay mucho tráfico, jóvenes, porque no están trabajando. Y cada tipo de tráfico, jóvenes, tiene su log, ¿verdad? En este caso, miren, nos dice cierta información que a partir de eso nosotros podemos hacer un troubleshooting, ¿verdad? Si nos diera error acá. ¿Ok? Y lo otro lo podemos hacer de la manera de comando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para nosotros configurar un Remote Access VPN que configuramos acá el día, ya sea por AnyConnect o un cliente, es sencillo. Mire, acá nos piden los parámetros del túnel, túnel group, nos pide el pre-share key, nos pide qué tipo de autenticación, la IP que le vamos a asignar, la política. Acá esta sería como la fase 2, creamos la política y acá nos va a abrir unas opciones, ¿verdad? Pero ¿qué es? Más gráfico, ¿verdad? Más entendible todo esto. Le dimos que va a usar la política IQ versión 1 o si es una EPN SSL, que sería para AnyConnect. El tiempo de acceso, creamos una etiqueta acá de acceso. El filtro que le vamos a aplicar, en este caso le vamos a decir que IP vamos a permitirle que acceda a ese usuario.
los tiempos de conexión, las restricciones si es por VLAN, el máximo tiempo de conexión, etcétera. Acá tenemos otras opciones, podemos configurarle un banner también. Acá habilitamos esta opción y un banner, un mensaje que le va a aparecer. La parte de servidores de DNS que tenemos en la empresa. Y acá también el split tunnel, que eso lo que nos permite es que va a ser una diferenciación entre el tráfico que el usuario esté generando en su casa hacia el internet y el tráfico que está generando hacia la empresa. Entonces ese tunneling, ese split tunnel lo que le va a permitir que el tráfico que él genere hacia internet no lo mande por la VPN, ¿verdad? Sino que solo mande el tráfico permitido en la access link. ¿Okay? Igual en este caso lo podemos para una VPN sitio a sitio. En este caso es bien parecido, ¿verdad? Las políticas, mire. Políticas, aquí es lo que nos pide, mire, el peer, que sería el peer destino, el enlace, en este caso las interfaces, la red local que se va a permitir de nuestro lado, o los hosts, que era lo que veíamos al final, el remote network, que va a ser la IP que nos va a permitir el otro extremo, la otra institución, la política, que sería como la fase 2 también, se agrega acá, group policy, no como se tenga configurado. También nos permite acá crear, mira, la parte del pre-cherry key, acá, nos permite elegir los algoritmos, mire. Entonces aquí podemos combinarlo. Estos ya están por default, entonces elegimos o creamos uno nuevo. Mire, 3D con M5, AS256, etc. Entonces, por lo general, estos ya están agregados todos para que coincida con alguno de los que ven. Y acá sería también la parte del proposal que nos permite elegir la parte del transfer, ¿verdad? Que sería la combinación para la parte del IPsec. Entonces acá, ustedes fijan, ya están definidos. Los que dicen túnel los podemos modificar. Entonces esos podemos nosotros elegir cualquiera de esos dependiendo el que acordemos en el formato. Y eso sería básicamente lo que se configura. Ahora si ya lo hacemos desde... Aquí no nos deja porque no hemos configurado los parámetros. ¿Okay? Ahora si a nosotros lo hacemos a nivel de configuración es un poco más largo. Entonces acá tengo un ejemplo, por así decirlo, que es el que vamos a configurar mañana, entonces, el jueves, perdón. Entonces, si ustedes fijan, ya acá es más complicado. Miren, en la topología se tiene la parte de las configuraciones en cada router, se crea la política o el cripto ISA-KMP, la política. Si ustedes se fijan, coinciden ambas configuraciones de ambos routers. ¿Por qué? Porque tienen que coincidir. Acá se definen lo que son las políticas del cripto, la dirección, en este caso sería la dirección en R1, la dirección destino, o la que está en la interfaz de R3, y al contrario, esta sería la IP o el peer de la que está en R1. Podemos ver esa configuración a través de este comando, configurar las políticas IPsec, ¿verdad? Luego acá, que sería el transfer. Y acá donde les decía, se configura lo que es el tráfico interesante. Cuando ustedes escuchen una configuración de redes, tráfico interesante, es lo que se va a permitir tanto de un lado como en el otro, el tráfico permitido, en este caso, estas redes, ¿verdad? O sea, que le vamos a decir que la Axel 101 le va a permitir esta red, que esta red pueda tener tráfico IP hacia esta otra red. En caso de que lo queramos restringir por TCP o UDP, también lo podemos hacer. Acá estamos permitiendo de red a red, ¿verdad? Esto lo podemos hacer por IP, ¿verdad? Un IP a este IP, este IP a este IP. Sería como 1 a 1. ¿Ok? Y acá hacemos el match, ¿verdad? En la parte de CryptoMap hacemos el match con la Axelis 101, ¿verdad? O sea que todo lo que haga match con esto lo vamos a permitir
establecemos el PID remoto, el grupo, el transfer set que creamos ahí arriba, lo establecemos acá. Acá sería como establecer todos los parámetros que hemos configurado. Y los dos coinciden, pero lo único que va a cambiar es el destino o el PIR porque es al revés, ¿verdad? Aplicamos los mapas a las interfaces que hemos creado con todos los parámetros y estos serían algunos comandos de troubleshooting para ver si no nos conecta. Entonces ejecutamos esos comandos y analizamos la información, ¿verdad? Y ya después de eso ya nosotros vamos a poder hacer ping entre las dos diferentes redes LAN, ¿verdad? Entonces, si pueden, creen la topología para que el jueves la veamos, porque si da un error, tendríamos que ya nosotros dentro de este router, por ejemplo, crear, ¿verdad? O hacer crypto ISA. Entonces aquí podemos hacer un troubleshooting. Mira, como no tenemos nada conectado, vamos a ver qué más nos permite. Vamos a ver los otros comanditos. Ahí nosotros tenemos que, como dice, batear, jóvenes, cuando nos da error una VPN. Por ejemplo, podemos utilizar estos otros, show crypto IPsec, en caso de que tengamos configurado. Tenemos otros comanditos, ahí se los voy a pasar para que los tengan ahí en memoria. Dependiendo la fase 1, si solo levanta fase 1, podemos utilizar unos comandos. Si ya tenemos las dos fases y hay un problema, podemos utilizar otros comandos. ¿Ok? Entonces, por el tiempo, no nos gustaría, creo, configurar todo esto. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el tema o algún aporte, si han tenido alguna experiencia configurando esto, o si han visto. O si tienen alguna duda con el proyecto. Recuerden que hay una tarea también. Contaría como un foro. Tienen que investigar un tema y se las asignó. Y qué más, lo del correo, ¿verdad? Si van a hacer la reposición, solo pueden reponer el práctico de una unidad, ¿verdad? La nota práctica. Y no hay no caerla más baja, obviamente, ¿verdad? Favor de enviarme correos, jóvenes, porque los que me envíen correo son los que se les va a aplicar, ¿verdad? Únicamente. ¿Ok? Entonces nos quedaríamos por acá. El día jueves cerraríamos este tema con este ejercicio práctico. Y si pueden, pues vean un video o investiguen para que puedan entender, porque son comandos así como que se miran en ruso, ¿verdad? Como dicen, pero que con la práctica ya se van entendiendo. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedaríamos por hoy. Mañana recuerden que no se suspenden las actividades académicas, entonces no tendríamos clase. ¿Ok? Si no tienen preguntas, nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite.